Eso es. Y al que está sentado en el trono, cántelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Cántelo al Señor, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el al que está sentado, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Tú eres santo, tú eres santo, 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 santo eres tú. Cuando se canta, tú eres santo, 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 santo eres, santo, santo, tú eres santo, 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 santo eres, oh digno, digno, tú eres digno, 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 digno eres, oh digno eres tú eres digno, 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 digno eres tú. Y cantamos otra vez. Al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado, oh, sus faldas llenan el templo. ¿Cuántos pueden venir delante del trono de la gracia del Señor? Aleluya. Para encontrar el oportuno socorro. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
La Iglesia La Senda Antigua está velando constantemente por la seguridad de todos los que nos visitan. Estamos siguiendo todos los protocolos recomendados por las autoridades, como desinfección de manos y zapatos, toma de temperatura, distanciamiento, uso de mascarillas y luz ultravioleta en las unidades de aire acondicionado. La Senda Antigua, una iglesia segura para toda la familia. CTN y Generación Antorchas presentan Praise for Him Tour 2022. Una noche de adoración, gratitud y evangelización con música en vivo. Gotay. Misael Roldán. Y Jerry Marzán se unen por primera vez para levantar juntos su voz para un mismo sentir. Eres el eterno, el bendito, el que adereza mesa frente a mis enemigos. Viernes 25 de febrero, desde las 7 de la noche en la Iglesia La Senda Antigua. Entrada gratis. Info 787-730-5880. Auspicia Iglesia La Senda Antigua. Congreso de Déboras 2022. Tiempo de cumplimiento. Como recursos estarán Apóstol Wanda Rolón. Se acabó el tiempo de estarle dando gloria a tantas cosas, de buscarse gloria para sí mismo. Si algo debemos buscar es la gloria a Dios. Pastora Carmen Figueroa. Levántate, mujer. Yo creo que hoy se rompe algo para ti. El milagro que tanto has estado esperando. El milagro que tanto has estado orando. Apóstol Yolanda Quiñones. Un día me dijeron que me moría. Hace 6 años me dijeron se muere de un tumor canceroso maligno. Pero aquí estoy viva, aquí estoy sana, aquí estoy cargando el poder de la resurrección. Y en la adoración, talento escogido. Por tu gloria, oh Señor, ven, derrama tu poder, gloria a tu Dios. 5 de marzo del 2022, en la Iglesia La Senda Antigua Toalta, a la 1 de la tarde. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. CTN Internacional. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la Senda Antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan. No permita que ofensas que te han hecho te quiten la oportunidad de tener un encuentro con el Dios del cielo, de entrar en contacto con el Dios divino. Pastor Samuel Rodríguez. No te quedes estancado en el COVID, en la pandemia, en la política. No te quedes estancado en el drama. No, este es el año de tú y tu casa levantarse en el nombre de Jesús en Nazaret. Apóstol Wanda Rolón. Todo Dios está buscando a alguien que corra con la visión, que le crea a Dios, alguien que sepa que Él es Dios todopoderoso. Comenzamos el viernes a las 7 de la noche, sábado 8 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Dios, poderoso Dios. Una vez
una vez más. Poderoso Dios, se manso, Padre. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Vamos, alguien lo declara en esta noche. Sea la honra Allá en tu casa, adórale, adórale, adórale. y al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria. Alguien puede adorar en esta noche. Sea la honra y el poder. Aleluya. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Vamos a hacer esta noche y dígale al Sea Señor. la honra y el poder. Vamos, dile al Señor. Sea la gloria. Sea la honra y Oh, el Espíritu de poder. Dios. Aleluya. Den un aplauso al Señor en esta noche hermosa. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido al lugar donde ocurren los milagros. Bienvenido, ese aplauso fuerte. Bienvenido al lugar donde lo imposible toma forma de lo posible. Gloria a Dios. Donde hay un milagro hoy para ti y para los que están en su casa a través de CTN Internacional, a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook y todas las plataformas sociales en esta noche. Aleluya, un grito de júbilo para los que estamos acá, porque Dios ha sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastora Elizabeth con nosotros. Elizabeth Torre Figueroa. ¿Y si es Figueroa? Denle un aplauso al Señor. Celebre, celebre porque llegó al mejor lugar, a la casa del Señor. Y queremos reconocer en medio nuestro la presencia de Miriam García, que está con nosotros por primera vez. ¿Dónde está ella para nosotros celebrar su presencia aquí en este lugar? Mueva la mano, por verdad, ayúdeme. Si alguien sabe, allí es ella. Denle un aplauso a Miriam, que está con nosotros por primera vez, de aquí cerquita de Toa Alta. Qué bueno. Y si hay alguien más, le bendecimos. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenido. Con ánimo, hermano. ¿Cómo le decimos? Amén. Y denle un aplauso para que Miriam sepa que está en el mejor lugar, en la casa del Señor, y que esta noche es noche de milagros para ella también. Aleluya. Así que nos gozamos con ella, con acompañarnos. Y si no tiene un lugar donde adorar a Dios, pues mire, la gente más linda del mundo por alguna razón se reúne aquí. Vamos, vamos, amén. Algunos todavía están como que lo agarran en el aire. Diría nuestro apóstol que tiene la unción de la jirafa. Cuando le llegue me avisan. Amén, pero nos sentimos contentos de reunirnos en la casa. Es un privilegio que el Señor nos concede. Así que le invitamos, si está hoy por primera vez, el viernes La Mejor Generación se reúne para adorar a Dios. Amén, claro que sí. ¿Quién más está por primera vez? Ellos, denle un aplauso, pónganse de pie. Todos los que están por primera vez, mírenlo ahí, qué bueno. Amén, qué bien. Bienvenidos a la casa del Señor, al mejor lugar. El viernes Generación Antorchas está aquí adorando al Señor, y el domingo le invitamos para una reunión poderosa, poderosa, poderosa. El miércoles próximo, mire, ya estamos, mire, adelantados al futuro, como aquellos días ya se copiaron de nosotros, pero miércoles de tabernáculo la semana que viene, Pastora Victoria, qué bueno. Y no se pierda mañana hay discipulado, la clase Vida Familiar. Así que a través de la plataforma Zoom, es sencillísimo, la plataforma Zoom es gratis. Puede ir a su teléfono inteligente, él hace todo. Usted va, si es Android, a su Play Store, algo así es que se llama. Y si está convertido al iPhone, pues entonces va al App Store y allí descarga la aplicación libre de costo. Nosotros le enviamos la invitación a través de correo electrónico y usted se conecta con el password sencillito, es bien fácil la aplicación. Si usted no entiende ninguna de estas cosas, ni cómo descargarla, ni nada, se ve conmigo al final y yo le busco quien le enseñe. No, es fácil. Le instruimos, hermano, le instruimos. Y si no, hay personas que de verdad que no dominan nada de esa tecnología, no les gusta pasar el trabajo, pues amén, no hay problema.
Nuestra hermana Milagro siempre nos hace el favor de asistirlos, así que no hay excusa, no hay excusa. Y el bautismo es el domingo 13 de febrero, así que pase la voz a los que no se pudieron bautizar la vez pasada. El domingo 13 de febrero va a celebrarse bautismo. Ese día hay una donación de sangre en el Salón Ágape desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mírelo ahí, con servicios mutuos, y está todo coordinado para que ellos estén aquí desde las 8 de la mañana. En febrero 13, un regalo de vida, un regalo de amor, esa donación de sangre y todos los productos que se pueden, ¿verdad?, derivar de una donación y que pueden salvar tantas vidas. Así que pase la voz para que estemos aquí. Y entonces nos informan que van a estar disponibles en el área del lobby, en la librería, las banderas cristianas. Vamos a refrescar las que ya tenemos en la casa, que a lo mejor se le perdió el color, hermano. Pues para que la gente sepa de qué es y no diga, mira, tiene un palito allí en blanco. El modelo oficial de la senda antigua. Pasa por ahí. Vino combinado casi con la bandera, pero no hay problema. Es una tremenda herramienta para evangelizar. Usted la puede poner frente a su casa, frente a su negocio. Es un símbolo del pacto suyo con Dios. Amén. Así que van a estar en especial en una oferta de $5 que eran a $3. Así que cambia la bandera. La pastora ya hizo un corito y le puso música de merengue. Cambia la bandera. Usted se imagina el resto. No hay problema. Así que van a estar disponibles. Llévesela, porque esto es una tremenda herramienta para evangelizar. Y que le pregunte qué compañía de seguridad es esa que tú tienes, usted le va a explicar. Amén. Así que eso es bien chévere. Y todos los jueves de febrero, de manera presencial, se van a estar llevando a cabo unos talleres de predicación. Así que póngase a la voz con nuestra hermana Lucy llamando a la oficina. Si usted quiere ser parte, comienzan este jueves, así que mañana, así que va a ser una tremenda bendición. Las clases del recinto de Toalta comienzan este sábado 5 de febrero. Van a estar trabajando lo que es vino nuevo, el Nuevo Testamento, así que le invitamos. Y la Academia Cristiana Yará, la mejor academia, tiene prematrícula abierta, mírelo ahí, para el curso escolar próximo. Así que haga lo propio. Si usted tiene familiares que tienen niños pequeños, están buscando un lugar seguro, un lugar, ¿verdad?, donde esté la última tecnología. No solamente por eso, sino que en términos de deportes también la academia es número 1. Así que pase por la academia o llámenos al 787-730-5088 porque hay descuento en la matrícula. Y el pastor Edgardo quiere compartir con nosotros una noticia para todos los que viven enamorados. Vamos a ver. El próximo, ahí está la promo, el próximo viernes 18 de febrero tenemos nuestra cena conferencia, hermano, importante para parejas, matrimonio, que usted adquiera ya, tenemos ya los boletos disponibles. Por la situación particular, pues el espacio, aunque tenemos un buen espacio en el Imperial, pero es limitado, así que yo me apresuro y rápidamente adquiero mi boleto. Es el viernes 18 de febrero, como está ahí la promo, recursos de los pastores Luis y Cintia Roy. Vamos a tener conferencias, cena, dinámica, adoración, de todo un poco. La vamos a pasar bien, es una garantía. Todo lo que hace esta casa es con un nivel de excelencia para que usted lo disfrute, pase un tiempo, se desconecte de todo lo demás y también podamos recibir un tiempo de una palabra del Señor. Así que va a estar finanzas con ella, está Damari levantando la mano. Usted se llega donde Damari para que adquiera su boleto a tiempo. Les bendigo. Gracias, pastora. Asegure su lugar. Y también tenemos la oportunidad de que usted adquiera los boletos del Congreso de Mujeres. Ya están disponibles el Congreso de Mujeres local. El 5 de marzo, el Congreso de Mujeres Déboras, tiempo de cumplimiento. También ya se están llenando los espacios para el Congreso de Mujeres Débora de Orlando. Así que haga lo propio. En estos días los pasajes también buenos, hermano, aproveche. Si necesita algún dato adicional, me llama a la oficina que yo le oriento rapidito. 24 al 26 de marzo en Orlando. Y queremos también señalarle que nuestro hermano Elías está reclutando voluntarios para el estacionamiento. Si usted quiere servir en la casa del Señor y aprovechar esta bendición, solamente 2 domingos al mes, un domingo sí y uno no, y usted puede servir al Señor en esa área. Y el viernes 25 tenemos un concierto evangelístico aquí, libre de costo, con todos esos tremendos auspiciadores y presentadores como CTN Internacional y Nueva Vida y Generación Antorcha y todo. Va a ser viernes 25
Va a ser un concierto que se llama Praise for Him, así que invitemos vidas que no le sirvan al Señor para que tengamos una cosecha de almas poderosa. El día 30 de abril tenemos el primer simposio de misiones aquí en la casa y el conferencista va a ser el apóstol Sidney Stean. Póngase a la voz con nuestra hermana Lucía en la oficina para que usted pueda separar su espacio y estar aquí. Y en el baño de damas creo que nos regalaron una Toyota y un Mitsubishi, porque dejaron las llaves allí, es un regalo, ¿verdad? Y también nos regalaron una botella de agua de color rosa. Así que gracias, pero si usted es dueño y como que se equivocó, pues ya usted sabe. Y entonces también tenemos unas altas expectativas para el Congreso de julio, hermano. Vienen más sorpresas, unos invitados de lujo que tenemos por ahí ya, pero otros adicionales, el apóstol Juan Carlos Harrigan, el pastor Samuel Rodríguez, nuestro apóstol, y diga conmigo, y viene alguien más. Amén. Así que libre de costo, no se lo pierda, que no le cuenten, que usted sea parte de lo que va a ocurrir aquí. Nuestro apóstol con nosotros. Gloria a Dios. Olvídese estas señales. ¿Cuánto dan gloria a Dios por un día como hoy que el Señor nos permite estar en su casa? Gracias, Espíritu Santo. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Espíritu Santo por un día maravilloso que Él nos concede. Por un día maravilloso, no te preocupes, me quedo con este, que Él nos da. Porque Dios es tan fiel y tan verdadero que Él merece que nosotros le adoremos en todo tiempo. Aleluya. Y le damos la bienvenida a los pastores que estuvieron en Honduras. Den un aplauso al Señor. Amén. Y también a los pastores que estuvieron en Luciana. Aleluya. Y también a la pastora que estuvo el lunes aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos. Tuvimos una noche maravillosa. El lunes aquí pasó algo. Hubo un rompimiento extraordinario del Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Y el lunes un lema era: fortalécete en el Señor. Busca a alguien y díselo. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y hay un cántico que yo he pedido cantar, que nunca le he cantado, pero es un coro que el Señor me puso en mi espíritu. Y es un coro bien bonito, suave pero bello, porque tiene una letra única. Y Karen me va a ayudar y las muchachas me van a ayudar porque todas van a aprenderlo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Sabe para qué? Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Díselo. Alimente mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete. Dígaselo al Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Espíritu Santo. Vente en mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Aleluya. Señor, trae tu gloria, tu Shekinah, Señor. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta hora? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí, aleluya.
está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche, díselo. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Corra, mamá, sherebequeya, muévete, muévete en mí. Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez díselo, y muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Rabashai, muévete en mí. Desde arriba otra vez, y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí está la unción de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¡Aleluya! Muévete en mí, vamos, toma ya. Muévete en mí, Señor, te necesitamos. Toma mi mente y mi corazón. Oh, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez, aleluya. Oh Espíritu Santo, a través de la televisión, a través de las redes, llena cada vida, cada persona que necesita de ti, Señor. Nuestra niñez, nuestra juventud, Dios. Muévete en mí, oh. Muévete en mí, muévete en mí. Wow. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hay momentos que hay que hacer un alto y hay que decirle, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Sino como tú quieras. Mi agenda está sujeta a ti. Mis planes están sujetos a ti. Rindo mi voluntad a ti. Y compartía con alguien y le decía, no siempre es fácil hacer la voluntad de Dios, porque requiere desafíos, retos, entrega, renuncias a cuántas cosas. Pero una cosa sé, que si Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, no hay nada terrenal, material, de ninguna clase que pueda llenar el corazón y darnos la paz de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Cuánto glorifican al Señor? Por eso esta alabanza, de momento yo estoy ahí, yo nunca he cantado esta alabanza. Yo creo que nunca la hemos cantado aquí. Pero el Espíritu comenzó a cantarle en mi espíritu. En mi espíritu. Y yo, Señor, yo no... Karen, ¿tú sabes esto? Pastora, le he oído, sí. Le dije a la nena, ¿tú la sabes? No, la he oído. Y seguramente usted la ha oído en el espíritu.
Pero Espíritu Santo es el que tiene que operar en nosotros el querer como el hacer. Si no, sería una reunión más. Y no queremos una reunión más. Usted se esforzó para llegar aquí y Dios está viendo ese esfuerzo de trabajo, de tantas noticias, de tantas cosas. Algunas salieron bien, otras no tan bien, pero usted llegó a la casa del Señor. Y ahora que le decimos, Señor, trae consolación, trae sanidad, quita la carga, el cansancio. Entonces el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que hoy opera ese espíritu en los hijos de obediencia, en los hijos de obediencia, desde arriba. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Recibe consolación. Está aquí para liberar. Recibe liberación. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está ¡Ale! ¿Cuántos lo celebran? ¡Aleluya! Muévete en mí. Muévete en mí. Shelelele. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios, Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Así mismo nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestras primicias, conforme el Señor le haya bendecido, conforme el Espíritu Santo le ha fortalecido y como el Padre le ha bendecido en esta semana. Porque nunca debemos presentarnos delante de Él con las manos vacías ni con la boca cerrada. Porque hay gente que puede abrir la mano pero cierra la boca. Hermano, no. Hay que abrir la boca. Se llenará de alabanza, de adoración, de exaltación. Aleluya. El día que callé, el día que tú calles, se van a envejecer tus huesos. Pero alaba y glorifica al Señor. Abre esa boca y glorifica al Señor. Las noticias de nuestro país no son las más alentadoras, pero hay un pueblo que sabe en quién ha creído. Y hay un pueblo que ora por todas estas situaciones que están aconteciendo, que traiga consolación. Me enteré hace unos momentos que el hermano Félix William, que hace tiempo ya no perseveraba por nosotros por salud, pero que el Señor le añadió unos años de vida, porque recuerdo el día que fui a su casa y yo les testifiqué, quizá algunos no se acuerdan, que entramos un domingo después del servicio, fui a la casa a orar porque le habían dado horas de vida. Y el ángel del Señor se metió allí, se metió una clase de gloria, que eso fue tremendo. Pero una cosa impresionante, yo sentí cuando el techo se abrió. Y fue adorando al Señor, fue adorando. Y el Señor le añadió como 1 año y medio de vida. Hoy lo llamaron a la presencia y damos gracias al Señor porque no hay tristeza, hay gozo, porque terminó su carrera en victoria. Así que Félix William, nos vemos, pero no muy pronto porque hay trabajo que hacer. Cuando Cristo venga, ¿verdad? Los bendecimos a Ruth y a su hija Janet y a toda la familia, los amamos. Padre, gracias porque hemos de honrarte conforme a tu palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y esa promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias, porque nos permites honrarte también a través de la ofrenda, con nuestra boca llena de alabanza y extendiendo nuestra mano para darte lo que es tuyo, porque si algo tenemos, de tu mano lo hemos recibido. Muchos no pudieron levantarse esta mañana, Señor. No lo lograron. Señor, pero tú nos permitiste a nosotros estar aquí para adorarte. Y te damos las gracias, Señor.
Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con gozo, con paz, con salud y con la sobreabundante bendición. En el nombre de Jesús. Pasemos y seguimos adorando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Santo. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Aleluya. Y hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Tú la sabes. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo? Hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Vamos, y hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Santo. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Vamos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva
viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. ¡Aleluya! Que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Vamos a celebrar. Que viva Cristo, que viva Él. Celébralo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Vamos, celébralo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¡Aleluya! No hay nada más hermoso que alabar al Señor. Y si me dejan, sigo, pero no. Porque a mí me gustan esas alabanzas, ¿sabes? Nos traen alegría, ¿verdad que sí? Bueno, pero vamos a predicar. Vamos a la palabra. Damos gracias al Señor por todo su amor. Seguimos orando por nuestra hermana Wandita, ¿verdad? Wandaliz, declarando salud sobre ella. Y se hizo oración ya por todos los enfermos. Y este domingo tenemos la cena del Señor. Tenemos un video que van a poner ahora. Póngalo rapidito, señor director. Gracias, Jesús. Horas 2022, tiempo de cumplimiento. Como recursos estarán Apóstol Wanda Rolón. Se acabó el tiempo de estarle dando gloria a tantas cosas, de buscarse gloria para sí mismo. Si algo debemos buscar es la gloria a Dios. Pastora Carmen Figueroa. Levántate, mujer. Yo creo que hoy se rompe algo para ti. El milagro que tanto has estado esperando. El milagro que tanto has estado orando. Apóstol Yolanda Quiñones. Un día me dijeron que me moría. Hace 6 años me dijeron se muere de un tumor canceroso maligno. Pero aquí estoy viva. Aquí estoy sana. Aquí estoy cargando el poder de la resurrección. Y en la adoración, talento escogido. Manifiéstate aquí con tu gloria, oh Señor. Ven, derrama tu poder, gloria, unción. 5 de marzo del 2022, en la iglesia La Senda Antigua Toalta, a la 1 de la tarde. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. CTN Internacional. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. Yo sé que se dijo hace un momento, pero para aquellos que llegaron un poquito más tarde, nosotros queremos fortalecer el vínculo de la familia, comenzando por la pareja, por el matrimonio. Es bien innecesario lo que estamos viendo. Claro, el que tiene a Cristo, el que ha nacido de nuevo, pero eso no significa que no necesitemos herramientas. Y Dios ha preparado y capacitado muchas personas, ministerios, para impartir esa enseñanza y darnos esas herramientas. Yo le exhorto que usted haga las gestiones, que usted invierta en su matrimonio. Es algo sumamente sencillito en cuanto a costo se refiere. Hay una cena, hay una conferencia. Usted va a recibir muchísimo más de lo que va a invertir, se lo garantizo. Además que hay cosas que permanecen, que no tienen, que son invaluables. Así que las taquillas ya están, hay un cupo limitado. Porque queremos respetar, ¿verdad? Es que no tengamos así que se le está dando prioridad a la iglesia.
Pero a mí se me zafó y lo dije en el programa de hoy en la radio. Yo dije, ay Padre, lo dije, pero lo dije. Y lo estoy diciendo aquí, mi alma alaba a Dios. Pero ¿qué voy a hacer? Pero aprovechen los que están de la casa, ¿verdad? Y se lleve su novia, alaba, y su novio, y invítalo. Si él no te invita, invítalo tú. Pasa por allí y busca. ¿Estás disponible? Nosotros cumplimos este próximo mes 45 años casados. No, este próximo mes no, ya empezó. Hoy es el día 2. Dicen que es de la Candelaria, mera. Hoy es día del poder de Dios. Y aquí no hay flu que valga, gloria a Dios. Los entendidos entienden. En Cristo no hay huelga. Gálatas 5, verso 1. En Cristo lo que hay es victoria y bendición, hay libertad. Dice la palabra del Señor, voy a compartir brevemente dándole gracias al Señor por el privilegio de compartir siempre una enseñanza, una palabra que edifique tu vida, que añada un ladrillo a lo que Dios está edificando en ti, que ponga y establezca un fundamento para lo que siempre tenemos que combatir con tantas situaciones. Pero Dios es tan bueno, ¿verdad que sí, hermano? Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 1, un verso que yo uso desde que me convertí, desde que aprendí la bendición de esta libertad. Dice la palabra, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiero que lo repita. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Note la palabra te hizo libre. Levante su mano y dígame, me hizo libre. Si usted está en Cristo, lo hizo libre. Lo hizo libre. Lo hizo libre. Repito, lo hizo libre. Esta palabra libre. Tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. ¿Y qué pasó? Rotas fueron las cadenas que estaban atando, no mis pies, no mis manos, sino lo que nadie podía ver, mi corazón. Aleluya. Y el consejo del apóstol es, y no estéis otra vez bajo yugo de esclavitud. Aquí dice sujetos al yugo de esclavitud. Padre, te damos las gracias, bendice cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar esta palabra, y yo sé que ya no tornará atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Y tú estás aquí para bendecir, edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, toda la gloria es tuya. Amén. Aquí hay una verdad tan profunda que si yo solo leyera el texto, yo podía decir amén. Pero obviamente voy a compartir de ese texto. El apóstol Pablo da por sentado que la experiencia de Cristo, la experiencia de salvación trae liberación. Y si trae libertad, trae cambios. Y si trae cambios, se van a notar. Y si trae libertad, no podemos estar sujetos a yugo de esclavitud. El que no tiene a Cristo, tristemente, está siendo manipulado por la corriente de este mundo. La Biblia declara y dice Jesús hablando, Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no podemos perder de vista lo que ya se nos ha concedido. Pero muchos de los que estamos a veces en la iglesia, y yo me incluí, fíjese, porque yo soy iglesia como usted. La iglesia somos nosotros, este es el edificio. Usted es la iglesia, usted es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Nosotros somos templos del Espíritu Santo, aleluya. Pero muchas veces no se dan cuenta de la libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto no salió del pueblo de Israel. Lo voy a repetir. Cuando Dios sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, Egipto no salió del pueblo de Dios.
Porque su mentalidad, los paradigmas, los prejuicios, las limitaciones a los que estuvieron sujetos durante todo el tiempo en Egipto, afectó el hecho de que pudieran conquistar rápidamente lo que Dios tenía para ellos. Así que las vueltas que dio el pueblo de Israel durante el desierto fue un proceso totalmente necesario, porque ningún esclavo podía ir a heredar la tierra que fluye leche y miel. Ningún hombre o mujer con una mentalidad esclavista podía heredar lo que Dios le tenía. Pero por cuanto eran libres de Faraón, eran libres de aquel sistema de gobierno que los oprimía, todavía en el desierto se sentían esclavos. Lo tomo como una comparación. Porque ahora que estamos en Cristo, nosotros no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor, ya no estamos esclavizados por los vicios que antes tuvimos, porque fueron costumbres que tuvimos durante toda la vida. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que ser reeducados, tenemos que ser nuevamente impartidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se rompan esos paradigmas, para que se rompan esas cadenas, para que nuestra metanoia haya una transformación, cambio total. Y el apóstol Pablo vuelve, porque aquí vemos que quieren meterlos otra vez a los rudimentos, nuevamente a la religiosidad, meterlos en cadenas así para tenerlos limitados. Lastimosamente hay gente cristiana que todavía no son libres. Pastora, ¿qué usted dice? Es triste que no están disfrutando la plenitud que Dios nos ha dado. Porque el que todavía tiene cadenas en su corazón y limitaciones, juzga según su criterio y todo lo encuentra malo. Pero el que tiene un ojo bueno y es libre y contento, siempre disfruta todo lo que Dios está haciendo con ellos y con los demás. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, usted no puede permitir que alguien con mentalidad de esclavo venga a decirle a usted cómo va a caminar. Alaba. Hay que romper con eso. Cuando Jesús sanó a aquel ciego, lo tuvo que sacar de la aldea. Y dice la Escritura que oró una vez. ¿Y qué ves? ¿Ves algo? Veo los hombres como árboles. Tuvo que orar otra vez. Y después que oró otra vez, le dijo: no vuelvas a la aldea. No vuelvas a la aldea, porque ya tú no tienes mentalidad de aldea. Alaba. La aldea limita, la aldea te mantiene de los que te dicen que no puedes, que no, tú no puedes. Mira, tú no sabes de dónde, muchacho. No, hermanito, conmigo no cuente. Yo sé en quién yo he creído, yo sé quién está conmigo, yo sé el poder y la autoridad que el Señor delegó en mi vida. ¿Cuántos lo saben conmigo? Y yo me voy a mantener firme en la libertad en que Cristo me hizo libre. Después usted de asignatura se lee todo el libro de Gálatas y se va a dar cuenta con lo que se tenía que enfrentar Pablo. El apóstol Pablo se tenía que enfrentar con tantos prejuicios de cómo era que se hacía, y de cómo era que se caminaba, y de cómo era que se comía, que sabía que lavarse las manos. Una de cosas que eran rudimentos. Pero los que venían ahora al Señor, que eran gentiles, no tenían ni una pizca de idea de lo que estaban hablando. Y le querían imponer la circuncisión, le querían imponer cuantos rudimentos de la ley que ellos no tenían que obedecer, porque ellos habían sido libres en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Tú no eres salvo porque te circuncida. Tú no eres salvo porque tú guardas el sábado. Tú no eres salvo porque tú dejas de comer chuleta. Tú no eres salvo. Wilhelm no podría ser salvo. Antonio le dicen que si no se puede comer un tomahawk, yo no sé qué va a pasar con él en este mundo. Nosotros no somos salvos por lo que comemos. Nosotros no somos salvos por lo que vestimos. Nosotros no somos salvos por los rituales que hacemos. Nosotros somos salvos porque Cristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros y nos libertó del pecado y de la muerte y nos hizo hijos para gloria del Padre. Pero se está moviendo otra vez ese espíritu por ahí, haciéndote sentir que tú hasta dudes
De la felicidad que tú tienes, la libertad. ¿Será que yo no soy santo? ¿Será que yo no soy santo? Tú eres santo, porque Él dice que tú eres santo. ¿Tú sabes lo que sucede? Que tú tienes que entender que tú has sido justificado. No te justificaste, Él te justificó. Fuiste justificado por la fe. El que entiende esto, ¿verdad, Jamón? Cuando uno entiende esto, pastor, uno vive feliz porque uno dice, no hay nada que yo pueda hacer para comprar mi salvación. Ya Cristo la compró para mí. Lo que yo tengo es que mantenerla y mantenerme gozosa y mantenerme contenta. Y hay gente que se te va a pegar, que va a decir, oye, pero tú no te lavas las manos antes de comer. Mijito, no hay tiempo a comer, fíjate de eso. ¿Ves? Hay gente que va a juzgar que no te lava las manos. Hay otros que te van a decir, Dios, pero ese corte está muy... Mire, hermano, cuando yo me corté el pelo, yo tuve que recibir cuánto ataque. Perdió la santidad la pastora. Se fue al mundo por un pelo. Sin saber ellos que me lo tuve que cortar. Ahora no, ahora me lo corto porque me gusta. Y porque el pastor le dijo que me lo quiere así. Yo tengo que agradar a Dios y a Él. Pero cuando yo llegué a Puerto Rico, después de mi trasplante, yo me tuve que cortar el pelo. Mira, hubo gente que dijo que la unción mía estaba en el pelo. Yo sé que había unción ahí también, porque ella hacía, jueque. Y la gente contenta. Mira, hermano, tú sabes hasta dónde vamos a llegar nosotros. Y me hirieron y me ofendieron, pero después yo los perdoné a todos, porque ¿qué voy a hacer? Yo vivo feliz, ellos viven amargados. Yo vivo feliz y ellos mirando por un huequito. Como hay gente que dice, no mires para allá, pero ella está encima de la mesa, de la silla, mirando a ver todo lo que tú haces. Me tuve que cortar el pelo porque mi pelo se... De hecho, hay una foto que está ahí con un micrófono. Cuando fui a WIPR, que me invitaron a una entrevista. Y lo que me quedaba era una lanita, porque me dio cáncer. Y me tuve que cortar el cabello. Pastora Delia, nos los cortamos y ¿qué pasó? Alaba. La gente tiene la salvación en tan baja estima. ¿Cómo es posible? Que fue, Pastora Margarita, ¿qué usted cree? Ay, entonces, las que están en África no van a ser salvas. Explíqueme, la salvación no se trata de esas cosas. Es triste que hemos echado a la gente afuera, que les hemos limitado porque somos esclavos de tradiciones, de preceptos, de prejuicios, de legalismo. No, hermano, Cristo nos hizo libres. Y ya sea que los tengas largos o cortos, ¿qué importa? Lo importante que tú eres del Señor y que el Espíritu de Dios mora en ti, arrabashaya, y que el poder de Dios te usa y te va a seguir usando porque tú vives para Él. Pero no fue fácil. Pero es porque no han sido libres. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. El espíritu de juicio, de señalamiento, sigue con ellos. Y tú y yo no podemos volver a eso. Cuidado, porque es tentador empezar a querer evaluar y juzgar a nuestros hermanos. No, hermano, Jesús fue bien clarito, como dice mi hijo Ariel. Le dijo, ¿por qué echas a perder la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas a ver la viga que tienes en el tuyo. Hermano, ¿eso es serio? Porque no dijo pajita, dijo viga. Nos ayuda el Señor a amarnos, a unirnos, a entrelazarnos, a empujarnos, a ayudarnos. Levántate, sigue, no te rindas. Tú eres libre. El pensamiento viene para que vuelvas al punto de droga, pero ya yo te digo en el nombre de Jesús que tú eres libre de la droga, libre del alcohol, libre del pecado. El enemigo utiliza todos esos recuerdos para tratar de volverte a caer, hacerte caer, pero no, tú tienes que dejarle saber al diablo que tú eres libre, que Cristo te hizo libre, que Cristo te hizo libre y que tú no vas cabazanda, vas a volver a estar bajo el yugo de esclavitud. El Espíritu de Dios me muestra, ay, cabazanda, que hay gente que ha estado soñando y han percibido en su cuerpo la sensación de cuando estaban
utilizando narcóticos. Te voy a decir algo. Mentiras del diablo. Tú no puedes evitar que venga un pensamiento a tu mente o que el enemigo ponga un sueño en tu vida, pero tú puedes evitar mantenerlo ahí. Tú tienes que tomarlo cautivo a la obediencia de Cristo y echarlo fuera. Echarlo fuera. Si vivías en el lesbianismo, en el homosexualismo, incluso en el adulterio, y el enemigo quiere volver a traer esos pensamientos como que tú no eres libre, nada. Dile, yo salí de Egipto y salió Egipto de mí. Salió Egipto de mí. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Somos libres. Hay que utilizar el nombre de Cristo. Hay que recordar que la sangre del Cordero fue derramada por tu liberación. Fuiste redimido. O sea, te compraron y no hay vuelta atrás. Fuiste comprado y el Señor no te va a devolver. Den un aplauso al Rey que vive. Será manso toyaba. Será manso tobará. Porque hay veces que te sientes desmayar, pero el Señor te dice, no vas a caer, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo doy fuerza al que no tiene fuerza, yo te levanto. Y el Señor, para la gloria de su nombre, te ha llamado de las tinieblas a su luz para exhibirte, para exhibirte. Oh, Kabashirabajai. Ahí está el dilema del apóstol Pablo con esa gente. Siempre van a haber gente con dilemas. La libertad es el precio más bello. El que ha estado encerrado sabe lo que es la libertad. Nosotros que hemos estado encerrados en nuestros hogares, anhelando aunque sea caminar por la acera afuera, podemos reconocer lo que es la libertad, pero la libertad que Cristo da. Y Amashaya. Por eso yo doy gloria a Dios, porque ahora mismo hay muchachos en la institución penal que están aparentemente presos físicamente, pero en el espíritu ya son libres. Ellos adoran y glorifican al Señor, porque no se trata del lugar, se trata de cómo el Señor rompió tus cadenas, sacó los grilletes, rompió esas cadenas, y tú no vas a volver a estar sujeto al yugo de esclavitud. Persevera, sigue firme hacia adelante. De modo derramándolo vasaya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mira lo que dice: las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Anda la bacaya. Oh, soy libre. Cristo me hizo libre. No le voy a otorgar al enemigo ni así para volver a estar sujeta a ningún yugo de esclavitud. La iglesia de Cristo tiene que resistir y tiene que reconocer que aunque vengan hermanitos vestidos de ataviados como ángeles del cielo y te digan, tú estás en pecado, no, Señor, a mí Cristo me limpió, yo soy nueva criatura, yo soy salvo por la sangre, ay, abashaya, y yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre que vemos a Jesús operando en su ministerio terrenal, me gusta cuando hizo la entrada triunfal.
Mandó hasta el burrito que lo dejaran libre. Gloria a Dios. Libertó hasta un burrito. Dígale que el Señor lo manda a buscar. Muy bien. Cuando saca a Lázaro, ¿qué le dice? Desatadlo. Y tantas cosas. Todo lo de Cristo era cambios. El gadareno, allá en las tumbas rompiendo cadenas, nadie lo podía soportar, era el terror de Gadara. Y el Señor lo liberta, se sienta cabalmente y se quiere ir con Jesús. Pero Jesús le dijo: no, yo no te liberté para que te vayas conmigo. Yo tengo aquí estos 12 que estoy machacándolos. Lo estoy entrenando. Pero yo te necesito a ti en esta Decápolis. En otras palabras, te nombro apóstol de 10 ciudades, vete y predica. Eso soy yo, ¿verdad? En mi traducción. Porque fue enviado a 10 ciudades. Pero ¿cuál fue la característica del gadareno? Ya no tenía cadenas. Por eso era el testimonio tan grande. Ya no tenía grilletes, ya no tenía nada que lo ataba. Había sido libertado por el poder de Dios. Por eso podía ir a predicar. En otras palabras, mientras tú sigas preso y ligado y atado, tú no le predicas a nadie, porque tu atadura no te permite compartir. Pero una iglesia que es libre, una iglesia que reconoce lo que Cristo hizo con ella, está llamada a hacer lo que estás haciendo, a predicar, a ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Lo que evita que la gente evangelice son sus prejuicios. Lo que evita que la gente cumpla el propósito de Dios son sus prejuicios. Pero cuando tú te puedes parar en la gasolinera con tenis de la marca que sea, porque da igual, y le pasa como me pasó a mí el otro día. Yo tengo un carrito pequeño que me gusta usarlo para ir por ahí, porque donde quiera cabe. Aunque no haya parking, yo consigo parking. Y yo quería echarle $50 de gasolina, pero él no podía con eso. Y yo le hacía, dale, y hacía clac, y volvía, y clac, y volvía. Ay, Dios mío, mira, me faltan 4 pesos. Entra. No quería entrar. No entró. Y me acerca una muchacha y usted bendiga, pastora, yo también echo gasolina. Dios te bendiga. Y el Señor no permitió que le cupieran esos 4 pesos, porque había un plan. Siempre hay un plan, dígale, hay un plan. Aquel no tenía plan, pero nosotros no tenemos plan. Alaba, santo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, perfecto plan. Y se cumplía. Cerré la tapita, me quedaban 3 algo, y yo pues ok, no me cupo nada más. Oye, porque el que muchos saben los carros, ¿sabes? Busca que la tuya esté llena, pero es tu lámpara, gloria a Dios. Pastor, y yo le hacía así, aquello hacía clac para atrás, nada. Yo dije, no voy a hacer eso, un chorro, hay un incendio aquí. Bueno, no, porque hay flu por ahí, no se puede. Entré a la tiendita y entonces, como uno está con máscara, uno está con gafas, uno está con tenis, uno está con ropa informal. De momento entré y una señora me dice, pastora. Y yo, sí, mi amor, yo te... Y la que me va a dar los 3 pesos algo, ¡ay, sí es la pastora! Allá se formó un culto pentecostal, hablándole del amor de Cristo, porque le faltaban 3 pesos y pico al carro, hermano. Uno no puede esperar un escenario. El que es libre dice que en todo momento sean blancos nuestros vestidos y que nunca falta el ungüento sobre nuestras cabezas. O sea, vamos a ver la necesidad donde sea. El Señor te va a dar la palabra. Y aunque tú digas, es que no tengo la corbata. Hay gente que si no tiene corbata no tiene unción. Te tengo una noticia. La unción no está en la corbata. La unción no está en los zapatos. La unción no está en el traje. La unción está dentro de ti. El Espíritu Santo está en ti para que publique su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el testimonio de la gasolina. De esto fue hace 3 días. Y yo dije, Señor, qué sabio tú eres. Porque si me cabe toda la gasolina, yo no tengo que volver a entrar. Pero tenía que volver a buscar. Digo, son 3 pesos y algo, tú sabes.
fui a buscar. Y era para que las que habían entrado recién me conocieran y empezaron a dar testimonio y no me pierdo el programa y gloria. Y yo dije, gracias Señor, la gloria es para ti. Den un aplauso al Señor. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo no he podido desarrollar el mensaje. Yo estoy aquí en Gálatas. Alaba. La libertad es la mayor bendición que tú y yo tenemos. Dile, soy libre para hacer cualquier cosa. Aleluya. Aleluya. Fuera del conformismo. Ser libre es evitar que te detengas y el temor invada tu vida. Es más bien, la libertad es un sinónimo de descanso y de gozo. Yo estoy contenta por dentro. A veces no paramos, pero dentro de nosotros hay un cada vez mayor gozo. Que uno dice, esto hay que seguir porque hay gente que necesita oír lo que tenemos que decir. Aleluya, la libertad hace que seamos responsables porque fuimos liberados, no porque tú te lo ganaste, sino porque Él lo ganó para nosotros. La libertad se alimenta de la palabra para sostenerte libre. El apóstol, yo les recomiendo Gálatas, porque ahora se han metido unas modalidades que quieren añadirle a lo que ya Cristo hizo, añadirle muchísimas cosas. Hermano, yo creo en la oración. Jesús dijo que orad siempre, orad sin cesar. El Señor dijo que Él siempre iba a orar en todo tiempo, pero también nos dijo que fuéramos llenos del Espíritu Santo, porque lo que evita, escucha bien, que tu pensamiento regrese a Egipto, es el Espíritu Santo que te dirige a toda verdad y a toda justicia. Y no permitas que nada ni nadie retrase el propósito de Dios para tu vida. Testifica que eres libre, no tengas temor. Ay, pastor, ¿y si recaigo? ¿Y recaes en qué? No vas a recaer, porque el que te tiene de la mano no te va a soltar si tú lo crees. La advertencia es no vuelvas. O sea, si es algo que está en mí y que está de mi parte, que yo puedo controlar, debo tener la disposición de evitar caminar hacia atrás. Léalo bien. Yo quiero que usted lo lea y si con esto termino. Es una palabra que le está dando el apóstol Pablo al pueblo allí en Gálatas. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Puedo estar firme? ¿Puedo estar firme? Pregunto. ¿Puedes estar firme? ¿Qué requieres? Mantenerte en el Señor. Te voy a decir ya mismo lo que requiere. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Significa que está de mi parte estar firme y no estar nuevamente en esclavitud. ¿Dónde está, pastora? Vaya a Efesios conmigo, uno de mis libros favoritos, capítulo 6, Efesios 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en ¿quién? En el Señor, verso 10, y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? ¿Y qué te mandó en el otro verso? Que estés libre y que te mantengas firme en esa libertad en que Cristo ya te hizo libre. Y dice, vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y no crea que viene el diablo con un tenedor, hermano, por favor. Así cualquiera. Hay gente que parecen ángeles y son unos ángeles enviados del infierno, que vienen a señalarte, a ponerte una semilla, pero tus oídos no son un cesto de basura. Tus oídos son el canal por donde tú te alimentas para recibir la palabra y por ende fe, fortaleza, fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Me está escuchando, hermano? Esto es serio. El Señor quiere que estés firme con la libertad en que Cristo te hizo libre. Vístete de la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué dice? Dígalo conmigo. Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El infierno conspira para detenerte a ti, para mentirte, para decirte que tú no puedes. No hay otra cosa nueva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho. Hay alguien que sabe lo que Dios te ha dicho. Hay alguien que escuchó lo que Dios te dijo y quiere venir el enemigo a ponerte duda y utiliza gente para ponerte duda, pero tú no dudes lo que Dios te ha dicho. Eva tenía que decirle: sí, el Señor me dijo. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es tu problema? Pero ella abrió sus oídos. No abra tus oídos. Jesus. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Porque también hay alguna parte que yo tengo que hacer. Toma la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. Resiste. Resiste. Firme. Resiste. Porque eres libre. Porque eres libre. Porque eres libre. Aleluya. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Aleluya. Vístete con la coraza de justicia. Cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre toda la armadura, toma el escudo de la fe. No lo pongas a dormir, no lo pongas en tu cama. Anda con él siempre, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el hecho que seas creyente, te van a seguir tirando dardos. Te van a seguir tirando dardos. A ver si alguno cae y tú dudas y tú te debilitas y comienzas a creer las mentiras del enemigo y comienzas a sentirte indigno y comienzas a sentir que tú no puedes. Pero yo te tengo una noticia. El apóstol Pablo descubrió que él todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Y prediqué el domingo que había un aguijón que lo pidió 3 veces que Dios lo quitara y dijo: no, yo te di algo más grande que un aguijón. El aguijón es para que no te enaltezca más de lo que debe enaltecerte, sino para que reconozca, aleluya, que mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, mi poder, mi poder, mi poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. Y el que entiende estos misterios de Dios vive feliz, vive gozoso, se deleita y no peca, porque el diablo no tiene injerencia en tu vida. Cometemos cualquier faltita y el Espíritu Santo dice: y uno rapidito: sí señor, aleluya. Es que eso es así. Qué bueno es el Señor. Ay, yo iba a traer una cosita bien suavecita, light, ¿verdad? Porque he estado, pero ¿quién puede con esto? Este fuego que hay aquí, esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos. No estás exento a que te tiren dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación. Tu cabeza está cubierta con salvación. ¿Dónde están los pensamientos? Cuando usted pelea desde esa perspectiva, I am redeemed. Yo soy salvado. ¿De qué manera yo voy a pelear contra lo que tenga que pelear? Desde la perspectiva de que ya yo soy salva. Y el que venga contra mí se tiene que encontrar con el que me salvó. Tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya no hay que orar, ni ayunar, ni meterse con Dios. Sí, ¿qué dice ahí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda, ¿qué?
perseverancia. No descuides tu vida el Señor. No descuides tu relación con Dios. No la descuides. Esto no es porque se sienta. ¿Cuántos sienten orar? Digo, hay días que el Señor, que tú oras o te mueres. ¿Verdad que hay días así? Pero hay días que uno está pesado. Señor, lo que te dije ayer. Ya tú sabes mi oración. Tú que todo lo sabes, te digo hoy. Y la carne se va apoderando. Señor, no. Y por el día uno tiene que meditar y cantar y adorar para que te vengan cánticos. Es más, tú puedes ser un buen compositor, solamente que tú y Dios lo escuchen. Hay veces que usted se inventa una canción usted solito en la casa, ¿verdad que sí? ¿A cuánto? Dígame la verdad, ¿cuánto le ha pasado? Pues sígale cantando, al Señor le gusta. Es que lo bueno del Señor, usted ve que esa consola tiene muchos canales, yo no sé cuántos canales. Él tiene una para ti, para que nadie más nos reciba. Gloria a Dios. Qué grande Dios, ¿verdad? Porque la música es armonía. Entonces, si usted no entona, imagínate, solo Dios lo puede atender a usted. Gloria a Dios. Ay, santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Ya tú saliste de Egipto. Saca Egipto de ti. Saca los temores. Saca el proceder de los hombres. Tú tienes un nuevo proceder en Cristo Jesús. En todo hemos sido enseñados por el Señor. Y lo que nos falte, el que comenzó la obra, la va a terminar. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Soy libre en ti, Señor. Disfruta tu salvación. Disfruta hablar con Dios. Disfruta saberte. Es más, yo te voy a decir algo. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Wow. Yo soy amado por mi Dios. Él entregó su vida por mí. Y si hay alguien en esta noche que todavía no ha entrado en esa libertad, oh, yo siento tu presencia y tu paz, tu amor, tu dulzura, Señor. Bendigo a Mariter y a Antonio allá en Detroit, Señor, los bendigo, los bendigo. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, pero está aquí hoy. Esta es una iglesia victoriosa, esta es una iglesia que le ha creído a Dios, que sabe que Cristo viene a levantar a su amada iglesia. Pero no es menos cierto que mientras estemos aquí, ya entramos en la plenitud del Señor. Y tú no tienes por qué andar enlutado por causa de nadie. Es tiempo de que levantes tu cabeza. El pastor comenzó diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Dios bendiga a esta dama. ¿Hay alguien más? Hay que ofrecerle a la gente lo que tenemos, el tesoro más grande. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Jesús. Santo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que necesita la oración, que ha estado batallando con angustia, con situaciones. Aquí está el Señor para bendecirte. Se mueve en este lugar. Está aquí. Puedes seguirnos llamando al teléfono que aparecen en pantalla también. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Llena mi vida de
Gracias, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Pastora Zulema, tenga la bondad de orar por esta dama. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta dama? Por una vida Dios hace lo que sea. Elizabeth, qué bueno que ya estás con nosotros. Te bendigo, mi amor, bienvenida. Qué bueno. Gracias. Si alguien necesita la oración, yo le recomendaría que no se vaya de este lugar. Si todavía usted está batallando con situaciones, con lucha, con cosas en su mente, mire, venga. No se vaya. Esta es la iglesia, la casa del Señor. Aquí estamos para bendecirte, para orar los unos por los otros. Aquí todos estamos procurando llegar a donde tenemos que llegar y nos vamos a ayudar mutuamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hermano Lee está aquí, profeta Lee, tú estás aquí, ven. Oh, Rabashanda. Muévete en mí. Muévete en mí. Oh, Sharabakata. Hay alguien más que necesita la oración. Siento que falta gente, por eso no he terminado. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Pastor Rafa. Toma mi mente, mi corazón. Gracias, Jesús. Llena mi vida de tu amor. Qué lindo, qué bueno. Gloria a Dios por esa vida. Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu Ministro, amor. evangelista Olga. Vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. Hay cosas que se están rompiendo. Lee. Sherabakato robokota rababasanda. Sherebekendala. Toca mi mente, mi corazón. Beba. Llena mi vida. Si no, el enemigo es un mentiroso y padre de toda mentira. Y le encanta hacer tejer redaderas y cosas y poner argumentos en la mente de la gente para que no le crean a Dios. Pero esto es una noche de liberación. Y todos esos pensamientos se tienen que romper en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Dios bendiga, sigan pasando. El poder de Dios, ayúdame, pastor. Shera Makayalai, Shera Bakaba Shanda. Está aquí para libertar. El Espíritu de Dios está aquí. Su mamá murió esta mañana, claro que sí, por consolación. Shera Bakatala. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El Señor está aquí, hermano. There is no doubt. Rebakaba Shama. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, milagros. Oh, Rama, ahí el poder de Dios está moviendo bien fuerte. Sherabakata rabashanda rabakata. Shokatia bababa sanda la basanda. Pastor Ramón, pastor. Oh, Sharabakata la. Sí. Allá en Ora. El Espíritu de Dios se está moviendo. ¡Ey, Caba! Rompe cadenas, desata ligaduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu suicida, todo pensamiento de destrucción, lo cancelamos, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Ay, alaba, ay, aloja. Ahí está el poder de Dios. 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 Ministros, llamas de fuego. Ministros competentes del Espíritu Santo. Oh, Jesus. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Padre, lo que está dormido, despiértalo. Lo que está muerto, dale vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Poder de Dios. Todo el mundo dígalo, muévete. Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Oh, poder de Dios. Dios Espíritu, muévete en mí. Cuidado, no permita que tu aceite se apague. No permita que tu lámpara se apague. Oh, hermano, es tiempo de buscar a Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga a todas esas vidas que están pasando. Allá viene otra vida, pastor. Oh, Rabashanda, Rabasaya. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, si alguno, ¿verdad?, vino a aceptar a Cristo, hay que tomarle los nombres. Milagro, ven, hija. Hay una unción sobre ti fuerte. Lo tuyo no es enseñar nada más, es demostrar lo que Dios te ha dado. Quiero que ores por Carmencita. Le dijiste, Señor, si tú quieres hacer algo conmigo, llámame, Señor. Y el Señor te dice que sí quiere. Que sí quiere. ¿Qué va? Yo vaya. Vaya, va. Sé que te ora por ella. Sí. Hay una unción, hermano. Oh, hay una unción aquí cayendo sobre mí, quemándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Decláralo conmigo. Mi vida nunca más. Hermano, cuando usted canta eso, usted está dando la autorización al Espíritu Santo que lo llene. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, tocando, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, es hacia mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Dígalo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi
nada igual. Este viernes, Generación Antorcha con un poderoso servicio. Y el domingo es Super Domingo. Y me gustaría que el que pueda venir un poquito más temprano, yo sé que venimos a tomar escuela bíblica y todo, pero ¿qué sacrificio hacemos verdaderamente? Levantarnos un chipito antes y ni venimos al estudio bíblico, porque sería tan maravilloso poder venir a orar de 9 a 10. ¿Se imagina? Hermano, esto de ahora para abajo, esto es así, candela. ¿Usted quería candela? Coja ahora. Así que yo le invito, y sí. Y tenemos la cena del Señor el domingo. Que no se crean los nuevos que es que le vamos a servir un filete. No, es la cena del Señor. El filete se lo come después, pero ese es mejor que el filete. Les amo, iglesia. Diga conmigo, soy libre. Cristo me hizo libre. Y no voy a estar sujeto a ningún yugo de esclavitud. Amén. Padre, gracias por el privilegio de estar en tu presencia, de una noche exquisita, maravillosa. Por mis hermanos que pudieron estar, por los que han estado a través de la televisión y a través de la internet. Gracias. Vamos a nuestros hogares sabiendo que tú vas con nosotros. Tu presencia va con nosotros y nos darás descanso. En el nombre de Jesús, guárdanos de todo peligro, de accidente, de todo, sino que danos un sueño reparador. Y que aún en la cama saltemos de gozo, tu palabra lo dice, de alegría, de bendición. Cancelamos toda palabra de injuria, toda mentira, todo lo que el enemigo ha querido levantar en el nombre de Jesús. Y declaramos que Puerto Rico, tierra del Señor, isla del Cordero, que ningún agorero, ningún santero, ningún hechicero, ninguna maldición puede prevalecer en la isla del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, les amamos, les vamos a suplicar. Salúdese y todo, pero siempre recuerde que hay hermanos que tienen que cejar el templo y por ustedes se quedarían aquí. Que yo lo sé, no se apure que un día vamos a hacer una Biblia que todo el mundo se quede aquí. Pero se lo agradecemos. Y las taquillas de la actividad de la cena, aproveche porque hay limitados y hay una cena exquisita. La vamos a pasar bien. Así que, y el pueblo de Dios dice, les amamos, los amo.